Estamos de regreso en A las 8:45, los acompañan Jorge Jacobs y Marta Yolanda Díaz Durán, y en este segmento vamos a conversar con el licenciado Alejandro Valdizón sobre el acuerdo gubernativo que fue publicado hoy en el Diario Oficial. El acuerdo gubernativo número 289-2013, que tiene que ver con las nuevas reglas que deberán cumplir aquellos que circulan en una motocicleta. Así que para que hablemos de este tema, invitamos precisamente a Alejandro. Alejandro, muy buenas noches, bienvenido buenas noches. a las 8:45. Yolanda, Jorge, gracias. Y bueno, ¿cuáles son las diferencias que introduce o los cambios que introduce este acuerdo al anterior, que pues por lo que hemos visto todos rara vez se cumplió? Claro, bueno, digamos, hablando específicamente del tema de motocicletas, se incluye la obligación del chaleco, que debe ser de color naranja, ¿verdad? Y algunas características de franjas y dimensiones de las franjas, el tema de la placa el número de la placa de la motocicleta que debe portar pues el conductor, lo mismo con el casco, números, dimensiones, tipo de letra, etcétera, del color blanco sobre fondo negro que debe portar en el casco la persona que conduce la motocicleta. Habla de que, digamos, no debe haber ningún elemento que obstaculice la visibilidad digamos, de estos números de identificación de la placa. Por ejemplo, si va alguien con una mochila no se va a poder leer el número, entonces esto va a quedar prohibido. Se impone una serie de multas para diversos temas, como por ejemplo 1,000 quetzales para quien no porte el chaleco o no cumpla con los requisitos que están ahí en el acuerdo. Hay cosas, digamos, por ejemplo, que se obliga a los conductores de motocicletas a conducir sobre el carril, el lado extremo derecho del carril. Todos los que transitamos en la capital sabemos que muchas veces los motociclistas por hábito han desarrollado sus propios carriles entre carriles, ¿verdad? Esto en teoría va a quedar prohibido. Y bueno, te diría que esas son las medidas más relevantes, ¿verdad?, que hay en este acuerdo. Probablemente lo que más se cuestionó con anterioridad, por supuesto vamos a regresar al tema del chaleco y el color de Claro. que qué casualidad es anaranjado. Pero antes de eso, Alex, una de las cosas que más se señaló con anterioridad era la prohibición que había de que circularan más de una persona en una motocicleta. Sin embargo, ahora, y lo leo tal y como quedó, el artículo 46 dice: número máximo de personas a transportar. El número de personas transportadas en un vehículo no podrá ser superior al de las plazas autorizadas en la tarjeta de circulación o las que señale la autoridad competente. Bueno, esto quedó ambiguo, porque aquí dice: mi tarjeta de circulación puede decir que pueden circular 5, pero si la autoridad competente, ¿quién es la autoridad competente? El policía que me va a parar decide que solo puede uno. Bueno, sí. ¿Qué lo va a decidir? Sí, ese es un buen punto, ¿verdad? Obviamente la tarjeta de circulación tendrá alguna especificación y la idea es permitir que vuelvan a circular 2 personas en una moto, cosa que se había prohibido. Las tarjetas de circulación de motos dice que son de 2 asientos. De 2 asientos, exacto, como un vehículo normalmente va a decir 5, ¿verdad? Entonces, obviamente, yo creo que la intención es que se permita que nuevamente puedan circular 2 personas en una moto. Por supuesto, sabemos que en Guatemala sucede muchas veces que más de 2 personas circulan en moto. Impone la obligación para ambos, ¿verdad?, para ambas personas, a portar este chaleco con el número de placa y obviamente que el número de placa en el chaleco y en el casco sean visibles, ¿verdad? Es un dato relevante. En el caso de esto de que no podía, la prohibición para que fueran 2 personas sobre una moto, ya quedó claro de que hasta el mismo Ministerio de Gobernación en este acuerdo está reconociendo de que era un error y fue un fracaso completo el que hayan hecho eso. Claro. El hecho de que eso era abiertamente inconstitucional, ¿verdad? Exactamente, bueno. Pero se mantuvieron en sus 13 de que lo del chaleco sí, eso sí va a funcionar. Yo sé que vos sos motorista y entonces te quería preguntar,
¿cuál es tu opinión? En este caso ni siquiera como abogado, como aficionado a las motocicletas, como propietario de motocicletas. Como propietario de motocicletas acerca del chaleco, porque eso no solo no lo cambiaron, sino que lo pusieron peor ahorita con estos cambios. Sí, digamos, pensemos en el caso de una persona que tiene más de una motocicleta, ¿verdad? Vas a tener que tener 2 chalecos diferentes, 2 cascos diferentes para dos números de placa. Y si son 2 personas, 4. Y si son 2 personas, 4. Obviamente las dimensiones, hay cosas muy específicas respecto a las dimensiones, el tipo de letra, etcétera, etcétera, como para hacerlo complicado, digamos, para el usuario. Pero a mí lo que más me molesta de todo esto es que, desde mi punto de vista, y tal vez aquí sí se me sale un poco lo abogado, si hay una presunción, una violación a la presunción de inocencia, ¿verdad? Yo les comentaba un ejemplo de hace algunos años. Las personas que estaban en prisión preventiva se les vestía de anaranjado, precisamente, ¿verdad? Es un color habitualmente usado en estos temas, y hubo quien impugnó... En temas carcelarios. Claro, por supuesto, en temas carcelarios, claro. Hubo películas salen con... Así es. Hubo quien impugnó esto diciendo, mire, usted está violando su presunción de inocencia, es decir, está denigrando un poco a la persona, tratándolo como un presidiario, cuando realmente ni siquiera se le ha condenado en un juicio, y en efecto ganaron la inconstitucionalidad. Recordarán, el caso fue concretamente con relación al ex vicepresidente Rey, alguna decir así, y ahí fue donde se inició este tema. Entonces, imaginemos a alguien que está sujeto a un proceso penal, no se le puede sindicar de tal manera que se le obliga a vestirse de cierta forma, porque eso puede, digamos, hacer presumir que la persona es culpable. Pero aquí se está culpabilizando a todos los conductores de motocicleta. O sea, se está diciendo, todos son unos delincuentes, todos van a delinquir y tienen que portar este chaleco, esta vestimenta, esta manera de rastrearlos, identificarlos, porque seguramente están cometiendo algún acto delictivo, cuando la realidad obviamente es que no es así. De una vez el chaleco que los señala. Por cierto, que independientemente que en otros países se utilice y se utilice el mismo color anaranjado, porque me informa nuestra productora que su investigación, según su investigación, por ejemplo, en España se utiliza el chaleco anaranjado. Pero acá hay una suspicacia que no podemos evitar nosotros, y es que el anaranjado es el color que identifica al partido de gobierno. Sin embargo, no sé si esto al final a todos los motoristas molestos que van a tener que portar este chaleco, en lugar de ganarlos como votantes, los vayan a perder. Porque parte de la queja que hubo hoy de muchos fue que en las condiciones económicas en las cuales se encuentran la mayoría en Guatemala, es absurdo que los hagan comprar de nuevo un chaleco que ¿cuánto tiempo lo van a usar? 2, 3 meses, quienes lo compren. Pero hay algo que me llama a mí la atención en lo que respecta a los detalles del chaleco, porque bueno, aquí como tú bien lo explicaste, hasta centímetros de diferencia, 10 centímetros de aquí para acá, de acá para allá, pero no sé si me puedes explicar esta parte. ¿Qué entendés por esto, Alex? Dice, vaya, vamos a ver, los números y letras deben ser de tipo Arial, el número de identificación en el chaleco debe ser visible a una distancia mínima de 5 metros. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que a 3 metros no debe ser ya visible? Exacto. No entiendo. ¿Esto será un problema de redacción? Sí, este es un tema que a mí me llamó la atención, lógicamente. Lo comentábamos. Es una cuestión de que las personas que hicieron esto ni siquiera saben redactar de manera correcta, ¿verdad? Porque, para empezar, dice visible. Visible no es lo mismo que legible. Probablemente lo que quisieron decir, como comentamos, porque era legible, que es lo que tendría sentido, ¿verdad? Pero ahí dice visible, que es muy diferente. Y dice a una distancia mínima de 5 metros, lo cual se interpreta que a menos de 5 metros ya no lo tengo que poder ver, ¿verdad? Y al final, ¿cuál sería la distancia máxima? Si es una distancia mínima, de cierta forma implicaría que a 1 kilómetro yo tendría que poder verlo hasta un límite mínimo de 5 metros. O sea, ni siquiera, digamos, se tomaron la molestia de redactar esto de una manera lógica, técnica, coherente, ¿verdad? Bueno, al final son decisiones arbitrarias que
lamentablemente lo único que vienen a hacer es a debilitar lo poco de Estado de Derecho que queda en nuestro país, porque la gente termina burlándose de la legislación, porque entre los sentimientos que hemos leído sobre todo en las redes sociales, en lo que respecta a este acuerdo, la mayoría de estos son o de risa o de cólera. Sí, va a haber alguna gente que, pues, ingenuamente, ¿verdad? Como en otros casos, como el tema de los celulares, el tema de las armas, el tema de otras situaciones que podamos citar, tendrán ese falso sentido de seguridad. Dirán, bueno, el gobierno está haciendo algo, bueno, tal vez esta medida en algo sirva. No entienden que están sacrificando libertad, ¿verdad? ¿Se puede impugnar eso por inconstitucional? Yo soy de la opinión que sí, ¿verdad? Para mí hay una violación clara a la presunción de inocencia, hasta ese precedente del que hablábamos, ¿verdad? Y la gente debería entender que sus libertades son más importantes, ¿verdad? Y que la tarea del gobierno la debe cumplir en apego a la ley, ¿verdad? Gracias, Alex, por habernos acompañado en A las 8:45. Vamos a los deportes con Juan José Corado.